Entre los escasos datos biográficos que se conocen de Beato de Liébana, sabemos que nació en el siglo VIII, decenios después de la invasión islámica de la península ibérica. Posiblemente vivió en Andalucía antes de emigrar a Asturias. Beato fue un clérigo, probablemente monje y abad del monasterio de San Martín, pueblo de la comarca de la Liébana, un conjunto de bellos valles amparados por las cumbres de los picos de Europa. Beato era un milenarista. Estaba convencido de la proximidad del fin del mundo. Preocupado por la propagación de la herejía adopcionista que sostenía que Cristo hombre era hijo adoptivo de Dios, Beato comentó el Apocalipsis de San Juan, el extraño y misterioso libro lleno de terror y de angustia que cierra el Nuevo Testamento. Beato de Liébana terminó su obra en 786, 10 años antes de su muerte. Sin embargo, no fue hasta el siglo X cuando su popularidad se acrecentó. La proximidad del año 1000, en el que según el Apocalipsis se produciría el fin del mundo, y la inferioridad cristiana frente al poderío de los musulmanes que atacaban en incursiones devastadoras, crearon una mentalidad milenarista. En los monasterios de los reinos cristianos del norte de Hispania se acogió la obra de Beato como un libro profético. Su texto, Las misteriosas revelaciones de San Juan sobre el Apocalipsis, fue traducido a expresivas imágenes que anunciaban un fin catastrófico para el mundo y la resurrección a una vida ultraterrena más feliz. En las obras realizadas, copistas y miniaturistas dejaron su propio nombre estampado. Los primeros artistas españoles, Emeterius, Maius, la monja Ende. El Beato de don Fernando I y doña Sancha del siglo XI fue copiado en escritura visigótica por Facundus en la capilla palatina de San Isidoro de León. Realizado en el año 1047 por encargo de los reyes de León y Castilla, contiene 312 folios ilustrados con 98 miniaturas extraordinarias. Desde el siglo XVIII forma parte de los tesoros de la Biblioteca Nacional. Se inicia con un prólogo en el que Beato expone las razones que le impulsaron a realizar estos comentarios. La parte principal del libro, los comentarios, se divide en 12 capítulos. En cada uno de ellos se transcriben el Apocalipsis de San Juan y los comentarios de Beato. En el libro se intercalan textos de San Agustín sobre el Anticristo, de San Isidoro y los comentarios de San Jerónimo al libro de Daniel. Y al final, el colofón con la firma de Facundus, el copista y quizás también el ilustrador. Las místicas y terribles visiones del Apocalipsis exigían una traducción en imágenes, algo así como una narración ilustrada paralela al texto, sobre todo en una época en la que muy pocas personas sabían leer. Figuras de profunda originalidad, en las que los colores son vivos y de gran fuerza expresiva. La línea, inexperta pero firme, delimita los colores en un contorno acabado. El espacio se atiene a la bidimensionalidad, sugiriendo ámbitos infinitos. Instinto poderoso de composición. Bandas paralelas de colores contrastados, donde se distribuyen las figuras que responden a un mismo modelo estereotipado. La impresión es brillante, el lenguaje antinaturalista y simbolista, creando un mundo terrible plagado de bestias malignas y seres sufrientes. El Beato de don Fernando I y doña Sancha es un códice realizado con gran cuidado y regularidad. Su pautado, cuyo esquema pudo ser similar a este, es uniforme, y la escritura se adapta perfectamente a él. Algo nada extraño si recordamos que iba destinado a un rey de León y de Castilla. A imitación de los monarcas centroeuropeos, este soberano deseaba poseer en su cámara, o para la dotación de los monasterios con los que tenía una vinculación especial, que podía ir más allá de la muerte, algunos ejemplares librarios de gran riqueza. Concluido en el año 1047 por Facundus, quien presumiblemente ejecutó todo el códice, fue ilustrado, después de terminada la copia y escrito el colofón, con gran sentido artístico y riqueza decorativa.
Tanto la preparación del pergamino como la escritura son muy regulares en todo el códice. Solo el primer cuaderno difiere en su preparación, lo que es lógico, ya que no estaba destinado a contener texto, sino las ilustraciones preliminares y las tablas genealógicas. A partir del folio 18 y hasta que termina el manuscrito, en el folio 316, el punteado va siempre en el centro del folio. Esta práctica es propia y exclusiva de los escritorios hispanos y seguirá en uso a finales del siglo XI, como podemos comprobar, por ejemplo, en el Beato de Burgo de Osma. Cada doble folio se rayó indudablemente de forma independiente, ya que las perforaciones y las líneas coinciden perfectamente. La incisión se hizo con un punzón afilado y se marcó con tal fuerza que a veces se produjo un corte en el pergamino. Estos y otros cortes surgidos en la preparación o encuadernación se cosieron en ocasiones con puntos de sutura. Los cuadernos se numeraron al final de cada uno de ellos a partir del comienzo del texto, es decir, dejando fuera los dos primeros. El códice está copiado en escritura visigótica, como todos los que se realizaron en León y Castilla en esa época. Sin embargo, tiene ciertas características distintivas de la primera mitad del siglo XI. Regularidad y uniformidad en el trazado. Perfecta separación de las palabras. Abreviaturas y signos de puntuación usuales. La forma de las letras no se aparta de lo habitual, con las dos formas de D uncial y minúscula, distinción entre la I dental de la J sibilante y la Y semivocálica o breve, con uso variable de la I alta. Las abreviaturas también corresponden a la época. S sobrepuesta para la terminación us. P para abreviar pra, prae, pre o pro. Son frecuentes las letras sobrepuestas para los numerales romanos. La tinta es color marrón. Se utilizó también la roja para epígrafes, iniciales, numerales, palabras iniciales de párrafo, frases destacadas. Además del Beato de don Fernando I y doña Sancha, el más completo, la Biblioteca Nacional guarda otros dos beatos. El llamado Emilianense II, que data de la primera mitad del siglo X. Es de importancia excepcional por ser el más antiguo de los conservados. Procede del monasterio de San Millán de la Cogolla, donde fue copiado en escritura visigótica. Aunque le faltan unas 18 hojas al comienzo, otras tantas al final, y unos 30 folios intermedios, quedan 27 miniaturas de factura primitiva y de gran fuerza expresiva. A pesar de haber sido copiado siglo y medio después de la aparición de los comentarios, es fiel a la primera edición de los mismos. Así, no aparecen ni el enmarcado, ni los fondos con bandas en color que suelen asociarse como típicos de las ilustraciones de los beatos. Estamos ante un antiguo sistema que tuvo que ser heredado del modelo que sirvió de base a beato o al primer miniador. Si su formato es primitivo, su estilo no lo es. Estas figuras voluminosas, aunque planas, y el diseño de los arcos de entrada son desarrollos leoneses del siglo X. El tercero de los beatos, encuadernado al inicio del beato de don Fernando I y doña Sancha, es también del siglo X. Copiado en escritura visigótica, es tan solo un fragmento, posiblemente las genealogías, que comprende los folios primero al quinto. No tiene ilustraciones. Es probable que forme parte del beato de Valcavado que guarda la Universidad de Valladolid. La Biblioteca Nacional tiene también en edición facsímil beatos que se conservan en otras bibliotecas y museos. El beato Morgan, de la Biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York, procede del monasterio de San Miguel, seguramente de la Escalada. Fue copiado en escritura visigótica por el monje Maius en la primera mitad del siglo X. Maius pudo ser también el creador de sus 89 miniaturas. En su colofón declara el fin que persigue con sus ilustraciones. En su ornato, intercaladas entre las maravillosas palabras de las historias, he hecho estas pinturas siguiendo su serie, para que aquellos que estén enterados sientan terror ante el futuro juicio y la venida del fin del mundo.
Fue legado por Martín Pérez de Ayala, arzobispo de Valencia, al convento de Uclés. A finales del siglo XIX fue vendido a una colección particular. En 1919 pasó a formar parte de la biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York. El llamado Beato de Gerona, que se guarda en el Museo Diocesano de dicha ciudad, fue copiado en el año 975 por Senior e ilustrado por la monja Ende y por el monje Emeterius en el monasterio leonés de San Salvador de Tabara. Contiene 114 miniaturas, la mayoría a folio entero. Su escritura es visigótica. El Beato de Burgo de Osma, copiado por Petrus en el año 1086 y miniado por Martín quizás en el monasterio de Santa María de Carracedo. Sus 71 ilustraciones alcanzan uno de los puntos culminantes de los Beatos. Su escritura es visigótica. El Beato de Saint-Sever, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, fue realizado en la Gascuña en el siglo XI. Escrito en letra carolina, el iluminador fue seguramente el español Stephanus García. Contiene 101 espléndidas imágenes que siguen la tradición de los Beatos y que incorporan ya elementos europeos.